Muy buenas noches. Este es nuestro trabajo de parcial de psicometría del grupo cuarto B de la Universidad CESMAC del programa de Ciencias Humanas. Mi grupo está conformado por Tatiana Paola Pérez Ruales y mi persona María José Hidalgo Herrera. Vamos a dar a conocer a continuación uno de los más principales casos o más sorprendentes casos con respecto a la coeficiencia intelectual que se presentan en los niños. Actualmente hay un caso muy sorprendente, es de una niña de 3 años, se llama Opelin Morgan, que tiene un coeficiente intelectual superior a la mayoría de la población mundial. En este caso se realiza una evaluación psicológica, es el proceso mediante el cual evaluamos o se emplea una estrategia ya sea de tipo cuantitativo o cualitativo. Esto nos permite ya sea encontrar un problema y asimismo darle una solución. De esta manera nosotros sacamos una medición que es un proceso mediante el cual se intenta identificar el comportamiento humano. También dice que en este caso se realizó un test, que son 2 tipos de test. El primero es el test de tipo de Raven y también la escala de inteligencia de Raven. Con este proceso buscamos realizar un informe general para así dar una respuesta adecuada. Les voy a hablar un poco acerca de las escalas de medición. En estadística se estudian datos. Los datos son las representaciones de atributos o variables que escriben hechos. Y al analizarlos y procesarlos, estos se transforman en información. Para poder hacer esto o realizar esto, es necesario de comparar datos entre sí y el respecto de referentes. Este proceso de comparación requiere de escalas de medición para que los datos tengan sentido, como los datos recolectados, escalas de medición. Para que los datos tengan sentido, como los datos recolectados en las pruebas de inteligencia. Es importante compararlos y para compararlos debemos utilizar esta medición. Dichas escalas tendrán diferentes propiedades en función de las características de los datos que se compararán. En estadística existen 4 escalas de mediciones. Una es la nominal. Este es el nivel más elemental de la medición. Esta propuesta presenta categorías que son solo nombres. Por ejemplo, los pregrados que presenta las universidades. 2. Tenemos la ordinal, que además del nombre existe otra función. Es reflejar el nombre en todas las categorías. Aquí se puede asignar juicios de nombre. Una categoría es mayor que otra. Por ejemplo, en las jerarquías militares. 3. El intervalo. Mantiene las propiedades de las anteriores escalas, pero además permite decir a qué distancia está la una de la otra. Pero no hay un celo absoluto, por ejemplo, en la medición de la temperatura. Y cuarto, la razón o proporción. Mediante las propiedades mantienen los... A continuación vamos a hablar acerca de la historia de la psicometría. Les voy a hablar sobre la historia de la psicometría. Se dice que se han encontrado pruebas desde hace muchísimos años atrás, desde el antiguo imperio chino pasando por el imperio greco. Se dice que se han encontrado variables para poder evaluar el tipo de sangre y el tipo de escala de personalidad.
También se dice que el médico que fundó esto fue el médico Galeano, que desde ese entonces ha intentado formalizar esa disciplina. Un importante ejemplo es el de William Wundt, que fue filósofo y psicólogo al mismo tiempo. Este personaje fundó el primer laboratorio en 1979. En Alemania unió los procesos mentales y reconoció las diferencias individuales de cada persona. También se dice que se resalta el estudio de las diferencias individuales que existen en las personas. De esta manera influenció las primeras investigaciones sobre la inteligencia de la psicología. Así llegaron Binet y Simon en 1905 con su primera escala de medición de la inteligencia. Dicha escala emplea un criterio de tipo ejecutivo en que los niños debían realizar sus capacidades para realizar distintas tareas. Dichas pruebas, y también desde lo más sensorial hasta las pruebas más abstractas, realizaban, que usaban y reforzaban el uso de la inteligencia intelectual. Tanto Binet como Simon entendían como factor fundamental de la inteligencia el juicio práctico o sentido común. Esto era basado en la capacidad de comprender, juzgar y razonar completamente. El objetivo principal era ser capaz de distinguir a aquellos niños de 3 a 13 años que tuvieran dificultades para poder tener una educación normativa, con el fin de reforzar esa parte y también se tenía en cuenta también la edad del sujeto, y con esto subía su exigencia y también la dificultad de las pruebas. Estas pruebas han sido modificadas durante el tiempo, ya que el tiempo va evolucionando, las generaciones vamos creciendo, vamos analizando la perspectiva del mundo desde otra posición social, económica, cultural, como lo quieras llamar. Entonces, estos se van modificando a la actualidad, ¿ya? Entonces tenemos que tener presente que cada prueba está apta para esta actualidad. Por eso vamos estudiando, nos vamos educando y vamos actualizándonos cada vez más en la actualidad social. Ahora vamos a hablar de las disciplinas de la psicología, como lo es la psicofísica, que le dio origen a la psicometría. Existen diferentes teorías alternativas para construir instrumentos psicológicos. Entre las principales tenemos la teoría clásica de los tests y la teoría de respuesta ítem. La teoría clásica de los tests, propuesta por Spearman en el siglo XX, este enfoque tiende a ser el más utilizado en el análisis y construcción de los tests. La teoría de construcción de tests surgió del modelo lineal de puntuaciones formulado por Spearman en 1904. Alcanzó su formalización más precisa en la obra de Norvig en 1966. Su formalización matemática es bastante simple, no es para nada compleja y es bastante observado en un test resuelto. Es el resultado de la suma del valor real. Podemos ver que la propuesta de Spearman se asemeja a la forma de medir en las ciencias duras. Si se realizan múltiples mediciones de una longitud, podemos ver la mejor estimulación
de la longitud verdadera resaltará, teniendo también un rasgo latente. Para esto, recurren a funciones matemáticas que describen la probabilidad de dar una determinada respuesta para cada uno de estos niveles medidos por este. El objetivo sustancial y principal del TRIP es la conjunción de elementos con propiedades invariantes entre poblaciones.